Desempate. Hola amigos y amigas de Carballiño, estamos nuevamente en el Desempate. Hoy tengo un invitado único. Tengo a Gonzalo Jácome, que es un empresario, dueño de una televisión, también tiene una tienda de música y además es concejal y líder de una formación política que ha sido un fenómeno mediático, quiero decir, con su televisión y sus informes. Pues hoy lo tenemos aquí para que nos comente un poco cómo ha sido su trayectoria en todos los campos en los que él ha trabajado. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien. Aquí por Carballiño. Muy bien. Bueno, Gonzalo, ¿tú qué fue primero? ¿La tienda, la televisión? ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo primero a lo que tú te dedicas? Lo primero que me dedico es a la tienda de instrumentos musicales que empezó mi padre y mi madre en el año 62, hace 51 años más o menos. Y es una tienda en Orense, Holper Música, que lleva mucho tiempo implantada y realmente lleva aguantando 51 años, que hoy en día para el pequeño comercio es muy difícil aguantar tantas décadas. Y seguimos ahí. Entonces yo empecé en la tienda ya de jovencito, con 15 años, ya estaba en la tienda vendiendo. Y después lo que es la televisión pues empezó en el año 2003, en agosto cumplimos 10 años, y realmente fue un tema un poco fortuito porque no sabíamos que se podía, en aquel entonces eran todas analógicas, ya eran televisiones lo que llaman no ilegales pero alegales porque no había normativa. Todas las televisiones analógicas que se montaron en España locales eran todas alegales, y entonces bueno, no sabíamos que había un hueco en el que uno se podía meter y surgió un poco como de casualidad y empezamos en el año 2003 con la televisión local de Orense en Aurea TV, y ahora ya está transformada en TDT. Y bueno, eso, o sea, que normalmente digamos que el germen de todo fue la tienda de música, y de hecho la sede y las instalaciones de la tienda de la televisión local de Orense, de Aurea Televisión, las instalaciones pues dependen un poco de Holper Música, es la tienda de música y es un poco la empresa madre. Era entonces el negocio de familia, sí. Y tú al final seguiste pues por seguir con la empresa familiar, pero realmente no era algo que a ti te llamara. No, bueno, como muchísima gente que en la vida se dedica a temas que a veces la inercia es más fuerte que tus decisiones. En este caso no era mi vocación, no era algo vocacional, pero bueno, seguimos ahí porque muchas veces en la vida lo que más te condiciona muchas veces es la inercia. Pero bueno, efectivamente la televisión te ya sirvió de impulso. Sí, la televisión ya es algo que realmente ya es algo que creamos nosotros, no solo yo, sino también la gente de mi equipo. Tu equipo. Y entonces ya es algo ya que es un poco de tenacidad de vocación, tanto la televisión como el partido político. Y lo otro te viene un poco dado. Tú cuando creas la televisión, ¿cuál era tu objetivo? Bueno, el objetivo primero a mí me llamó la atención que se podía tener un medio de comunicación tan fácilmente, que era simplemente coger un amplificador de señal, ponerlo en el seminario y empezar a emitir en una frecuencia que estuviera libre, que esto se podía hacer en el año, hoy ya no se puede hacer, porque está prohibido, pero en el año 2003 sí se podía hacer. Entonces me parecía que era algo maravilloso, que simplemente con un amplificador y bueno, pagando los gastos que tuvieras, que pudieras emitir una señal y hacer programas y comunicar un mensaje, ¿no? Por aquel entonces el partido se había montado 2 años antes y realmente la intención realmente era un poco también que fuera una vía para el partido, para un altavoz del partido, pero también pensamos hacer una televisión con programación diversa, ¿no? Y bueno, al final muchas veces los planes que se quedan en nada y al final es como la experimentación, al final lo que cuenta es el ensayo-error, te das cuenta que al final acaba siendo una televisión muy política y que es un poco realmente en lo que más... Al final mezclaste todo, como quien dice. Tú tenías pensado hacer una televisión y también querías hacer una formación política y bueno, ahí quedaron las dos. Sí, porque aparte es algo que se complementa, entonces es algo ideal, matar 2 pájaros de un tiro. Pero además de eso tenéis pensado hacer más programación. Sí, el problema de las televisiones, no sé aquí cómo tenéis en Carballiño, el problema de las televisiones es que es una herramienta impresionante de comunicación, pero la gente no la acaba de ver, solo acaban de ver, quiero decir, los comerciantes no la acaban de ver, entonces la gente se anuncia más en la radio y en la prensa que en la televisión, cuando realmente la televisión es un medio de comunicación más poderoso. Entonces, curiosamente, hay muy poquita publicidad, la gente no se quiere anunciar, no solo en nuestra televisión, en todas las televisiones de España. Las televisiones de España casi todas no son rentables, han cerrado muchísimas y las televisiones locales no son rentables. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países, los empresarios no son capaces de visualizar y de entender que la televisión es una gran herramienta, y entonces se siguen anunciando en los medios convencionales
que tiene muchísima menos pegada la publicidad. Mientras en Estados Unidos la televisión local tiene una fuerza tremenda, en España no. Entonces, ¿qué ocurre? Como nosotros tenemos muy poquita publicidad, porque igual que nosotros, en cantidad de teles de España, pues tenemos que tener mucho cuidado en no lanzarnos en la programación, hacer una programación muy extensa, porque no podríamos cubrir los gastos. Tú cuando comenzaste con la televisión, me imagino que tuviste que financiarla, por ejemplo, de la tienda de música. Bueno, me has dicho que era más sencillo, pero aún así sí, en principio has tenido que poner... Sí, es deficitaria, pero como ya estamos lanzando un proyecto político, más que... pues nos lanzamos a ver de cómo tal, pero en principio es deficitaria y por supuesto que... Bueno, anduvimos un poco a pre, porque luego alquilamos muchas franjas horarias y estamos un poco a pre, pero bueno, digamos que estamos al límite. Luego los beneficios nada, pero en las pérdidas estamos un poco al límite. Hablando un poco en general acerca de ti como personaje mediático, además de político, o sea, concejal y comunicativo o audiovisual, también eres deportista y escritor. No, deportista no. Deportista soy una persona que practica deporte para tener salud, ¿no? He competido algo, pero en unos niveles nada reseñables. Y nada, lo más algo de notoriedad que he hecho ha sido que en el año 2002 fui el primer español que cruzó el charco para ir a correr al Empire State Building, la subida de escalera del Empire State Building. Entonces competí, el resultado no fue bueno, pero claro, fui el primer español que fue a competir desde España, porque realmente ya había otro migrante creo que había competido antes. Y entonces, ¿qué ocurre? Llamó bastante la atención y salí en todos los medios de comunicación en el año 2002. En todos los medios de comunicación de España. De España, sí, fui contraportada del Marca, salí en el Ola, salí en El Mundo, contraportada del Mundo, salí en todos los medios, salí en Telecinco, o sea, fue muy notorio, ¿no? Y luego también organizo una carrera, la carrera de escalera más técnicos de Europa la organizo yo, que es en Benidorm, y lo organizo todos los años. Este año es la 10ª edición. Y después, a nivel escritor, no, simplemente he escrito un libro de una biografía un poco así distorsionada, y he escrito un libro que se titula Me informaron mal, pero vamos, tampoco me puedo considerar un escritor. Yo vi algo acerca de la entrevista en la que comentabas un poco acerca del libro y en ella mencionabas que eran anécdotas, anécdotas en general, pero ahí también, digamos, hablaste un poco de todo, ¿no? De todas las cosas que te han influido a ti o cómo... Sí, cómo bueno, ahí no toco casi nada el tema político y tomo básicamente anécdotas personales que creo que son interesantes y eso cubre un poco la etapa de mi vida de la adolescencia y la veintena, más o menos. Y nada, pero son de aprendizaje. No, es un libro que tiene reflexiones interesantes y que básicamente a la gente le hace reír también. Entonces es un libro para pasar el rato, es un libro de llamo de low cost porque se vende a 10 euros, lo vendemos en Holper Música, y es un libro para pasar el rato, reírse y aprender 4 o 5 frases, no intento tampoco nada más. Ser un líder de opinión. Pero vamos, es un libro para pasar el rato y bastante divertido. Mucha gente que lo lee dice que se lo lee de un tirón. Y es un poco. Que además mencionaste algo muy interesante, que el libro tenía fecha de caducidad. Sí, bueno, era un chiste. Sí, decía cuándo caducía. Sí, fecha de no sé, te quedaste con la cola, a ver si era un chiste que se me ocurrió en ese momento. En ese momento, sí, no porque dijiste, es el primer libro con fecha de caducidad. Y yo me quedé pensando, hostia, o sea que después no se puede vender ni comprar. Ahora que mencionas Estados Unidos, el Empire State Building y tal, digo, y metiéndome un poco más a tu ideología... Oye, perdona, es que para no tener guión tienes una memoria de la leche, sí, te acuerdas de todo. Gracias. Bueno, intento ahí ejercitar la memoria, es bueno. Digo que Estados Unidos, lo mencionas tú mucho y entrando un poco a tus ideas, ¿tú consideras la sociedad americana como una sociedad ejemplo en muchos temas? O sea, así sin que profundices tanto, te lo digo así en general. Tú mencionas mucho Estados Unidos. Más que la sociedad americana, yo pongo Estados Unidos de ejemplo porque, vamos a ver, cuando un país está a la cabeza en tantas cosas como Estados Unidos, por algo tiene que ser. Entonces lo que tú no puedes hacer es criticar, como hace muchísima gente radical, de criticar a los americanos, que son unos paletos, unos incultos y que solo entienden el mundo del dinero y que nada más, porque entonces lo que estás haciendo es dándole más ventaja a los americanos. Es decir, lo primero que tienes que hacer si quieres competir con los americanos es darte cuenta cuáles son sus virtudes y copiarla en lo bueno y no copiarla en lo malo. Entonces si no haces eso, ellos van a seguir estando en cabeza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente hay que ver qué cosas buenas tienen los americanos. Entonces es un país que son tremendamente prácticos en muchísimos temas, que te quedas de piedra en algunas cosas que son tremendamente prácticos, más por ejemplo el tema educativo. Tú en Estados Unidos, tú aquí en España, quieres hacer una carrera, por ejemplo, quieres hacer un chaval que valga para ingeniería, pero resulta que si no le da la nota media, es un gran ingeniero, pero el chaval a lo mejor en Code y en BUP no estudió mucho, entonces si no le da la nota, pues ya no puede ir a ingeniero, se pierde un ingeniero. En Estados Unidos no se pierde un ingeniero, en Estados Unidos resulta que no lo haces bien en la educación secundaria, pero ahí tienen unos exámenes de acceso directo para que entres a la universidad por otro lado, y entonces quiere decir que allí recuperan a todo el mundo, es mucho más práctico. Entonces,
Entonces en España aquí tenemos muchísimos déficits en muchas cosas. Por ejemplo, ese es el tema también de la burocracia, el tema de cómo funcionan ahí las empresas. Aquí en España quieres montar una empresa y antes lo que te ponían eran pegas, pegas, pegas para todos. Ahora se están dando cuenta que las empresas es lo que realmente ayuda a levantar un país y están intentando facilitar que la gente aquí monte empresas. Pero yo recuerdo cuando hace 15 años montar una empresa casi te frenaban para que no montaras una empresa en España. En Estados Unidos es todo lo contrario. Entonces Estados Unidos tiene muchísimas cosas buenas que hay que copiar. Y si no las copiamos, mal vamos. El aspecto emprendedor. Sí, sobre todo el aspecto emprendedor, los prácticos que son y tal. Y luego tienen también cantidad de cosas malas. Allí en Estados Unidos, más que yo diría que la sociedad es el sistema lo que realmente marca la diferencia. Lo que marca en Estados Unidos la diferencia no es ya la sociedad, sino la élite. La élite de Estados Unidos es realmente la que realmente marca la diferencia. Y luego la sociedad muchas veces se guía por la inercia. Y la inercia es lo que más domina el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos yo creo que es un error. Muchísima gente vive de alquiler y no lo hace porque reflexiona que es bueno vivir de alquiler. Lo hace porque como si todo el mundo vive de alquiler, todo el mundo vive de alquiler. Igual que a lo mejor en Suiza y en España no. Entonces quiere decir que muchísimas cosas las haces de inercia. Y no es que sea admirable la sociedad por eso, no. Lo que realmente para mí marca las diferencias es el sistema y que normalmente los suelen diseñar una élite y que suelen ser muy prácticos. A lo mejor quien tiene que ver en esto tiene que ver que Estados Unidos se formó como un país donde fueron inmigrantes de todo el mundo y empezaban de cero, y también puede ser que la élite judía está en Estados Unidos y los judíos es un pueblo tremendamente que destacan en todo. Y en Estados Unidos, donde más floreciente está el tema de los judíos en Estados Unidos, y a lo mejor también es un factor de por qué Estados Unidos es una potencia, ¿no? Me llama mucho la atención que menciones a los judíos, porque sí que han destacado mucho en la historia de la humanidad, y bueno, me parece interesante que lo menciones. Es que Estados Unidos no sería lo mismo sin los judíos, es decir, date cuenta que cantidad de premios Nobel que vienen de Estados Unidos, pues muchos son judíos. Entonces quiero decir, si a lo mejor Estados Unidos no tuviera tantos, además te estoy diciendo, lo digo porque me hace la pregunta. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, fue culpa de los reyes católicos que España no hubiera sido una gran potencia? Es una pregunta un poco... Vamos a ver, cuando un país expulsa a gente destacada, pues normalmente quien pierde es el país, ¿no? Y lo que digo ahora de Estados Unidos es que cantidad de gente relevante en Estados Unidos son judíos. Entonces, que en Estados Unidos ahora vivan 12 millones de judíos, pues igualmente es importante. Nada más. O sea, ¿sería lo mismo Estados Unidos sin judíos? Seguramente no destacarían tanto. Pero bueno, también seguiría siendo Estados Unidos, seguiría siendo una primera potencia. Entonces, lo digo como un hecho, no estoy ahora opinando. Estoy opinando desde un punto de vista estadístico. Es decir, sí. Es que en cualquier tema que toques de relevante de Estados Unidos, los ordenadores, bueno, cualquier tema físico, los ordenadores de él. El tema ahora mismo, por ejemplo, te imaginas ahora en Google, los dos fundadores son judíos. Entonces quiero decir que hay una correlación, nada más. Es una anécdota que digo sin ir más allá de interpretaciones. Sí, ahora que lo mencionas, bueno, dices tú, has mencionado que uno de tus propósitos era cambiar, o es cambiar el mundo. Sí, bueno, es una forma de hablar, realmente, cambiar el mundo en la parte que me toca, obviamente desde Orense, intentar mejorar un poco Orense, y es una forma de contribuir a cambiar el mundo. Obviamente no he hablado de cambiar el mundo de una forma radical, hablo de cambiar el mundo en la parte que me toca, que es desde Orense, de intentar mejorar un poco el tema. Yo esto te lo digo porque, ¿qué dirías tú, así en general, qué podemos hacer cada uno de nosotros como individuos, sin meternos en política, quiero decir, sin meterme tanto al tema de la política, qué crees tú que podemos hacer cada uno de nosotros como individuos para intentar mejorar el mundo y hacer una sociedad mejor? Pues obviamente lo que tienes que hacer es evaluar la situación en la que estás actual y decir una pergullada, pero sinceramente mejorar un poquito todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, en la parte que a mí me toca del concello, nosotros llegamos al concello y realmente es muy difícil no mejorar las cosas si no es capaz de ver los problemas. Nosotros en el concello de Orense, tanto yo como Rafa, como Susana, los que estamos un poco en el meollo, Armando Gea, Manolo del Foro, todo nuestro equipo, lo que hacemos es criticamos mucho, vemos cantidad de efectos y claro, no nos quedamos en eso. Si nosotros tenemos opción es para intentarmente darle la vuelta a la tortilla y cambiar eso. Y yo creo que se trata de eso, de ver errores e intentar subsanar esos errores y mejorarlos. Y esa es la forma de cambiar el mundo. Y yo ahora mismo tengo 43 años, mucha gente digo que sigo intentando cambiar el mundo y mucha gente eso dice que eso es un sueño de juventud. Pero yo sigo pensando lo mismo y creo que dentro de 10 años seguiré pensando lo mismo. Que se puede cambiar el mundo. Pero claro, poco a poco. Hay mucha gente que dice, bueno, o que critica el hecho de que todos los partidos en la oposición, no pienso meterme en la política, quiero decir, en la entrevista no pienso hablar de política, pero mencionando, en la oposición siempre dan cañas, siempre hacen... Pero una vez que llegan al gobierno ya no es lo mismo. Quiero decir, ya cambia ese papel de oposición y tal. Entonces, yo diría, ¿cómo puedes tú dar una credibilidad en el sentido de decir, bueno, pues yo estoy en la oposición y tal, pero una vez que llego al poder ya no es... Básicamente eso que dices tú sucede casi siempre, ¿no? En que la gente esperas algo de las personas
prometen una serie de cosas y cuando llegan al poder hacen totalmente lo contrario. El ejemplo más grande lo vemos en Rajoy, que es una persona que tiene la vida solucionada y que podía realmente decir, bueno, pues yo estoy aquí para hacer algo que nunca nadie hizo, que es cumplir mi palabra y mejorar la vida de los españoles. Hizo unas promesas electorales que llegó al poder y no las cumplió. Y dices tú, joder, pero si este tío tuviera que ganarse la vida, pero es que lo tiene todo hecho, pero los poderes y su cobardía le vencen más, los poderes que lo rodean y la cobardía propia de él. Nosotros, ¿por qué somos diferentes? Nosotros ya, nuestra campaña es totalmente diferente, lo que denunciamos con anterioridad, porque ya somos diferentes los demás hablando, y ahora que estamos en la oposición hacemos cosas que nadie hace, que es, en cuanto vemos algo malo, algo ilegal lo llevamos al juzgado. Entre ellos normalmente se solían defender y se tapaban las cosas malas unos a otros, y nosotros llevamos ya 4 denuncias hechas en el juzgado. Los tíos están un poco descolocados, los del PSOE, ahora mismo la corporación, los del bloque, porque lo que hacemos es ir al juzgado y hacer lo que nadie hace. Lo segundo que hacemos es denunciar cosas que nadie denunciaba. Con la televisión mostramos cosas que nadie mostraba. Entonces yo creo que la gente tiene que pensar que si alguna vez tocamos poder o tenemos forma de gobernar y de cambiar las cosas, que seremos distintos porque ya somos distintos antes de llegar. Y yo creo que la gente ya ve que somos distintos antes de llegar. Y esperemos, pero claro, tiene que también confiar en nosotros. No tenemos una bola de cristal para decirle cómo vamos a ser, pero yo creo que la gente lo puede deducir. Último, y para concluir esta entrevista... Al final acaba muy rápido porque, perdona que te diga, sí. Es que hay un entrevistador una vez que me dijo, oye, mira, es que normalmente las entrevistas duran tanto porque yo hago 5 o 6 preguntas y la gente se extiende y tú contestas tan rápido que acaban las entrevistas enseguida. Sí, no. Sintetizas bien en ese sentido. Te iba a decir, bueno, al final, para concluir la entrevista, coméntanos un poco acerca de lo que piensas hacer con tu televisión. Quiero decir, ¿qué es lo nuevo que va a haber o que podemos esperar? No, con la televisión local. Con la televisión local, básicamente, si es que tienes algún seguirá plan. siendo. No tenemos ninguna. La televisión lo que tenemos pensado hacer es intentar mantenernos y que tenga económicamente indudablemente que sea viable. Con la televisión local lo que debemos hacer es intentar que sea un poco la voz del pueblo y a veces hacemos retransmisiones distintas a las que hacen otros medios, que es, por ejemplo, partidos de deportes minoritarios, o por ejemplo como la San Martiño, que grabamos la San Martiño, pero a todos los que pasan, ponemos la calle en la calle del paseo y grabamos a todos los que pasan, que eso nadie lo hace, grabar a todo. Me llamó la atención hace poco que emitisteis, sí que vi de un partido de balonmano, no sé de qué, pero me llamó la atención que emitisteis acerca de un expositor que hablaba de energía nuclear. Una conferencia, sí, solemos grabar cosas que normalmente la gente no graba, y lo que queremos hacer con la televisión es seguir mostrando algo que antes la gente no conocía, que era como son los plenos. A las personas tienes que darle conocimientos para que normalmente la democracia solo existe si hay información. Entonces nosotros en los plenos del Concello somos los primeros que los emitimos prácticamente de ver lo que son las tripas de un pleno. La gente no lo conocía y la gente quedó alucinada cuando vio cómo eran los plenos del Concello, ver las carencias de cantidad de políticos que no lo sabían, porque solo conocían lo que se decía a veces una frase en la prensa, y entonces nuestra televisión lo que ha sido es un poco la que ha llevado la información al pueblo. Y básicamente lo que queremos hacer en los próximos 2 años que nos quedan, hasta las próximas elecciones municipales en el 2015, es que sigamos siendo una vía de transmisión de esa información. Y básicamente la televisión de momento está ligada al partido político, y el partido político tiene una tremenda vocación de en el 2015 cambiar Orense. Son las elecciones municipales de 2015, creemos que vamos a subir muchísimos votos, y bueno, el tiempo lo dirá, quedan 24 meses. Más o menos. Muy bien, pues te deseo mucha suerte con tu televisión y en tu andar político, y bueno, pues me ha dado mucho gusto que estés aquí y que comentes todos estos puntos. Oye, tengo que decirte una cosa, que me ha sorprendido por tu juventud, y que aparte eres una persona seria, y que normalmente yo... normalmente en todas las entrevistas suelo hacer bastantes chistes, pero no sé por qué, me ha descolocado un poco la situación y también tu seriedad, que he actuado un poco distinto, nada más. Sí, demasiado serio. Un entrevistador demasiado serio. Está bien. Bueno. Está bien, muchas gracias. De nada, hasta luego. Gracias.